Bienvenidos una vez más a un video de Sin Cortocircuito. En esta oportunidad vamos a ver el modelo climático para las líneas de transmisión, por lo que vamos a tocar los puntos siguientes: una breve introducción, qué son los parámetros climáticos para la hipótesis de carga, el modelo climático para el cálculo mecánico de estructuras, el modelo climático para el cálculo mecánico de conductores y cómo es la determinación de las hipótesis de carga. Entonces, primero tenemos que entender qué es un modelo climático. Un modelo climático es un conjunto de sistemas de ecuaciones diferenciales basadas en las leyes básicas de la física, la dinámica de fluidos y la química, que se utilizan como herramientas de investigación para estudiar y simular el clima y para otros fines operativos. En particular, los modelos climáticos se usan para las predicciones climáticas mensuales, estacionales e interanuales. Además, es necesario mencionar que todo modelo climático es zonificado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada modelo es acorde a las características propias de la zona o del país. Entonces, para las líneas de transmisión, el modelo climático debe ser compatible con las condiciones climáticas de la región. ¿Y cuáles son estas condiciones climáticas? A nosotros nos interesan las condiciones de temperatura, presión de viento, manguito de hielo y características de altitud geográfica del país o región. Y además, este modelo climático debe brindar al proyectista seguridad y confiabilidad, ya que el modelo está asociado al sistema de transmisión. Además, el modelo tiene que unificar los aspectos climatológicos adoptados y tiene que considerar criterios técnico-económicos. Hablemos un poco de los parámetros climáticos para la hipótesis de carga. Todos sabemos y a diario vemos cómo las variaciones de las condiciones atmosféricas hacen que tengamos cambios repentinos en el día, pues estos cambios pueden representar a veces riesgos que afectan a las líneas de transmisión, y por ello para cada proyecto se debe observar, recolectar y construir un modelo climático con los datos meteorológicos propios de la región o una región climática semejante como mínimo. Los fenómenos naturales que hemos mencionado son eventos meteorológicos de naturaleza aleatoria, pero estos pueden ser analizados y clasificados por procesos estadísticos y probabilísticos, por lo que es necesario contar con los registros de varios años. Actualmente, estos registros, estos datos, se toman con aparatos automáticos y que funcionan de forma continua, lo que los exenta de fallas humanas, ¿no? Acá podemos observar algunos de estos aparatos, ¿no? Generalmente estos aparatos ya están distribuidos por entidades de cada país que van registrando, ¿no?, los datos meteorológicos y que luego estas entidades ponen a disposición del público en general, ¿no? A partir de estos datos, nosotros vamos a establecer una hipótesis de carga, ¿no?, a partir de la información meteorológica. Y entonces, ¿qué datos vamos a revisar nosotros dentro de esta información? Tenemos que buscar lo que es la velocidad máxima del viento, las ráfagas, para poder determinar la probabilidad de ser excedidas. También tenemos que ver
la temperatura más probable asociada a la acción de vientos de máxima intensidad, ¿no? Eso quiere decir que a qué temperatura máxima, a qué temperatura vamos a tener los vientos de máxima intensidad que podrían generar un galope en nuestras líneas de transmisión. También tenemos que ver cuál va a ser la temperatura media plurianual, es decir, una media de todas las medias anuales. Como hemos mencionado, los datos se toman, se recolectan por varios años. Por lo general, esta media se toma con los últimos 10 años. También tenemos que ver la temperatura mínima absoluta plurianual, con la probabilidad de que ésta pueda ser excedida en los siguientes años. También tenemos que ver la temperatura máxima absoluta plurianual, con la probabilidad de que ésta también pueda ser sobrepasada. Finalmente, tendríamos que ver la temperatura media de las máximas plurianuales y cómo es la formación del manguito de hielo en esta región. De todos estos parámetros que acabamos de mencionar, los parámetros climáticos que intervienen entonces en el cálculo mecánico de nuestras líneas de transmisión son la temperatura en grados Celsius, la presión del viento en kilogramos por metro cuadrado y el manguito de hielo que se forma en los cables conductores, ¿no? Y que también representa cierta carga en nuestras estructuras. El manguito de hielo se va a medir en milímetros. Dichos parámetros nos van a ayudar a determinar el valor de las flechas, de los esfuerzos verticales, transversales y longitudinales, es decir, de las tensiones del conductor a las que van a estar sometidas todos los componentes de la línea, ya sean las estructuras, los conductores, los aisladores, la ferretería de nuestra línea de transmisión y las fundaciones. ¿Cómo tenemos que ver el modelo climático para el cálculo mecánico de la estructura? El modelo climático que vamos a plantear va a tratar de representar los estados al que va a estar sometida nuestra estructura a lo largo de su vida útil. Entonces esto se va a verificar a través de hipótesis de cargas vivas, extremas, muertas y de contención de fallas. En el caso de las cargas vivas, vamos a tener el viento máximo con una temperatura asociada a la velocidad del viento y que no va a tener manguito de hielo. No vamos a verlo en 0 grados, 45 grados, 90 grados, el conductor. Tampoco vamos a tener hielo con viento, hielo medio, viento asociado a la temperatura mínima. Y otro momento donde vamos a tener cargas vivas extremas va a ser el hielo extremo, el hielo máximo y sin viento a temperatura mínima. Para estos casos, nosotros vamos a asumir un factor de seguridad de 1.1 para el cálculo mecánico de nuestra estructura. Este valor se considera por los posibles defectos que puedan tener los materiales constructivos y la conectividad entre todos nuestros elementos que componen nuestra línea de transmisión. A continuación tenemos las cargas muertas. Las cargas muertas se dan durante la construcción y el mantenimiento. No se da caso de manguito de hielo o presencia de hielo en la estructura, no hay viento, pero se tiene una temperatura media. En este caso vamos a asumir un factor de seguridad de 2, visto que nuestra estructura no debe fallar. A continuación tenemos lo que son la contención de fallas. Para evitar la contención de fallas, que podría ser, digamos, la ruptura del conductor
cuando no hay hielo, no hay viento y estamos a temperatura mínima, o la rotura del cable de guardia cuando no hay hielo, no hay viento y estamos también a temperatura mínima, o una contención en cascada para estructuras de amarre que no tienen hielo, no tienen viento y están a una temperatura media. Para estos casos de contención de fallas vamos a usar también un factor de 1.1, como era en el caso de las cargas vivas. El modelo climático para el cálculo mecánico de nuestros conductores. Acá podemos observar una tabla donde tenemos las cargas máximas recomendadas por varias normas y que han sido utilizadas en el diseño de varias líneas de transmisión, ¿no? Para un tipo de conductor ACSR y un cable guardia EHS. Entonces, esta tabla ya nos muestra qué porcentaje de tensión respecto a nuestra tensión máxima de ruptura de los conductores tenemos que considerar en cierto porcentaje para las hipótesis de viento máximo, sin hielo y temperatura, cuando también tenemos hielo máximo, sin viento y temperatura mínima, y para temperatura mínima. Y también para una condición de carga diaria para lo que sería nuestro cable de guardia. Finalmente, ¿cómo se determina la hipótesis de carga? Bueno, de modo general, las hipótesis de carga usualmente adoptadas en los proyectos de líneas aéreas son las siguientes y estas ya se encuentran definidas en materia. La primera hipótesis es la condición de trabajo de mayor duración. Esta corresponde a una condición en la cual tenemos una temperatura media anual considerada, no tiene viento, no hay presencia de viento y no hay tampoco formación de manguito de hielo. Pero dentro de esta hipótesis también podríamos mencionar unas condiciones donde se representa el mayor peligro para la integridad del conductor durante la vida útil de la línea de transmisión, que es cuando aparecen vientos o brisas constantes que podrían ocasionar la rotura por fatiga de las hebras de los conductores en los puntos de sujeción de las grampas de sujeción. Esto generalmente se da cuando hay un galope muy fuerte y el galope justamente causa fatiga en las hebras, ocasionando la ruptura. Como ejemplo les podría dar, no sé si alguna vez han tomado un alambre entre las manos y lo han empezado a flexionar en un mismo punto. En cierto momento este alambre tiende a fracturarse, a debilitarse y a quebrarse, a separarse en dos pedazos. Pues este mismo efecto es el que ocurre cuando nuestras líneas, nuestros cables conductores se fatigan. Una segunda hipótesis es la de condición máxima de viento. Se considera la línea sometida a vientos de máxima intensidad, a la temperatura más probable ocurrente. Para esto vamos a tener que recurrir a nuestro modelo climático, ¿no? Para poder verificar justamente esta hipótesis. Una tercera hipótesis dice que es la condición de flecha mínima. Esta es la que se sujeta a menor temperatura absoluta, sin la existencia de vientos. Podríamos decir que es la condición más amigable que vamos a tener en nuestras líneas de transmisión. La cuarta hipótesis es la condición de flecha máxima. Esta condición corresponde a la temperatura más alta
a la que van a llegar nuestros cables conductores debido a la temperatura ambiente elevada y a la temperatura máxima media debido al efecto térmico o efecto Joule, que es provocado por el flujo de corriente en nuestros cables conductores. La quinta hipótesis es la condición de manguito de hielo. Se considera la línea con el manguito de hielo a la temperatura mínima absoluta y sin la presencia de viento. Estas hipótesis de carga normalmente se asocian a restricciones en los cables. Para la primera hipótesis, la restricción en nuestros cables conductores es la siguiente. En una condición de trabajo de mayor duración, en el caso que no hayan sido adoptadas medidas de protección contra los efectos de la vibración de los cables conductores, se recomienda que el esfuerzo de tracción en los cables conductores no sobrepase el 18% de su carga nominal de ruptura. Para la segunda, tercera y quinta hipótesis, en ninguna hipótesis el esfuerzo de tracción en los cables puede superar el 40% de la carga nominal de ruptura del mismo. Esto sería para cables de aluminio del tipo CCA y el 50% para los cables de cobre. Ahora me gustaría mostrarles un efecto que se da en las líneas de transmisión cuando tenemos presencia del viento. Ahí corre el video. Acá podemos observar cómo existe presencia del viento y esto hace que las líneas empiecen a galopar. Ahí se puede ver más claramente ese efecto, es el galope de los cables conductores. Y si este efecto empezara a ser más fuerte, nuestro conductor podría sufrir una ruptura y en ese momento podríamos tener, ya que nuestras protecciones en las líneas van a saltar, puede haber riesgos mayores y bueno, esta clase de efectos son los que tenemos que cuidar al momento de hacer el diseño de nuestra línea de transmisión, y eso lo hacemos tomando de manera correcta e interpretando de manera correcta nuestro modelo climático para nuestra región. Eso sería todo. Les agradezco por ver este video. Muchas gracias. No olviden dejar su like, sus preguntas en la parte de comentarios y hasta aquí sin cortocircuito. Nos vemos en el siguiente video.